Buenos días, amigos y hermanos. Bendiciones para el día de hoy. Supongo que ya estando en la fe, todos hemos escuchado y leído muchas veces acerca del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, pueblo que aparece en las Santas Escrituras innumerables veces. Imagino que en cuanto a dicho pueblo conocemos diferentes posturas acerca del papel que tiene que desempeñar, incluso de su identidad y quiénes son los que representan hoy día al pueblo de Israel. Empecemos viendo cómo Dios revela claramente en las Santas Escrituras que Israel es el pueblo elegido, escogido para ser testigo de él, según dice en Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y además añade en Isaías 43:10: Ustedes son mis testigos, dice el Señor, mi siervo, a quien yo escogí para que me conozcan y me crean, y entiendan que yo soy. Antes de mí no ha sido formado Dios, ni lo habrá después de mí. Yo el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. Las Escrituras nos muestran también que el pueblo de Israel pecó y que fue entregado a sus enemigos y fue deportado fuera de la tierra de Israel hasta que se cumplió su tiempo, y entonces el Dios eterno los hizo volver a su tierra, según leemos en Jeremías 16:14. Por tanto, de aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más: vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde los había arrojado, porque los haré volver a su tierra, la cual di a sus padres. Y esto mismo lo vuelve a reafirmar en Ezequiel 37:21. Y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor, y aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Hoy sabemos que se cumplió el tiempo para solo una parte de este retorno, pues el reino de Judá o reino del sur sí regresó, pero no regresó el reino del norte, el reino de Efraín, o también llamado reino de Israel. Por lo que podemos entender que aún falta una parte de este retorno o regreso a la tierra de Israel para que se haga pleno el cumplimiento de estas profecías. Ahora veamos en cuanto a la relevancia e importancia de este reino de Israel en Miqueas 4:1. Acontecerá que en los posteros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera a los montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñarán sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Vemos la clara referencia a los posteros tiempos finales, en los que la nación de Israel y la ciudad de Jerusalén serán cabeza de los montes o naciones, por lo que en los últimos tiempos Israel y su Rey y Salvador Jesucristo no solo estarán presentes, sino que serán cabeza de todas las naciones. Ahora prestemos atención a las palabras que Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios y el Rey de los judíos, dirige a sus discípulos en Mateo 10:5. A estos 12 envió Jesús y les ordenó diciendo: no vayáis a los gentiles ni entréis en región de Samaria, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo proclamad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y esto mismo se ratifica en Mateo 15:24. Habla Jesús. Él respondiendo dijo: no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En ambos textos Jesucristo ratifica que él fue enviado a las ovejas perdidas de Israel. ¿Pero acaso todas las ovejas estarían solo dentro del reino de Judá de aquellos días o de la nación de Israel de hoy día? Para nada. Las ovejas perdidas de Israel estaban y están esparcidas por todo lugar y toda nación sobre la tierra. Por eso es que finalmente los apóstoles serían enviados por toda la tierra a predicar el evangelio del reino y a buscar las ovejas perdidas. ¿Y quiénes serían las ovejas perdidas sino todos aquellos que se arrepientan y crean en el evangelio del reino de Dios? Además vemos que tras la resurrección de Jesús los apóstoles y discípulos le preguntan algo de capital importancia y que leemos en Hechos 1:6. Maestro, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Esta restauración del reino de Israel era algo muy anhelado y esperado por el pueblo de Israel, una esperanza por conocer y participar de esa restauración, pero los tiempos no les pertenecía a ellos conocerlos ni tampoco a nosotros. También podemos leer cómo Pablo habla de la exclusión e inclusión de personas en el pueblo o reino de Dios en Romanos 11:16. Si la primera porción es santa, también la masa, y si la raíz es santa, también las ramas.
Pero si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre fuiste injertado entre ellas, y llegaste a ser copartícipe de la raíz de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Aquí vemos que solo algunas ramas, no todas, fueron desgajadas del olivo, pues el mismo Jesús y sus apóstoles eran judíos, y la gran mayoría de los primeros creyentes lo eran, descendientes del olivo o nación de Israel. Y todos están sustentados en la raíz, en el eterno y todopoderoso Dios. Y continuamos en el verso 23, y aun ellos si no persisten en la incredulidad serán injertados, porque poderoso es Dios para injertarlos otra vez. Porque si tú fuiste cortado de que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el olivo cultivado, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no os tengáis por sabios en vuestra propia opinión, que un endurecimiento parcial ha sobrevenido a Israel hasta que entre la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador y quitará de Jacob la impiedad. Sí, hermanos, finalmente todo Israel será salvo, pues Jesucristo nuestro Salvador vino de Sion quitando la impiedad de Jacob, es decir, la impiedad de Israel. Pero esta salvación es y abarca un proceso en el que los gentiles irán siendo injertados hasta que se alcance la plenitud de ellos, injertados en el olivo natural, en el pueblo de Israel, pueblo que es sustentado por el eterno Dios. Ahora leamos el cómo somos constituidos en hijos de Dios en Gálatas 3:25. Y una vez que llegó la fe, ya no estamos bajo tutor, pues todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os revestisteis. No hay judío ni griego, no esclavo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Evidentemente está hablando que es por medio de la fe que se produce la regeneración y el nuevo nacimiento, y además vino según la promesa que se le dio a Abraham. Es decir, que hay una gran importancia en el linaje del Mesías según la carne, pero por supuesto no solo es según la carne, sino también por la fe. Fe que es lo primordial, pues sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, al ser regenerados en Jesucristo del linaje judío e israelita, nosotros pasamos a estar injertados no solo en el Dios de Israel, sino también en el pueblo de Israel. Y recordemos el listado de bendiciones del pueblo de Israel que enumera Pablo en Romanos 9:4, quienes son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y añade: y no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los de Israel son Israel, ni porque son simiente de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada simiente. Es decir, no son hijos de Dios los hijos de la carne, sino los hijos de la promesa son contados como simiente. Entonces se aclara que no todo descendiente del linaje de Abraham o de Jacob son Israel, ya que también deben participar de la promesa y de la fe, para poder ser partícipes y pertenecer verdaderamente a la verdadera nación de Israel, nación santa y separada por y para Dios. Ahora veamos cómo el Todopoderoso Dios declara que nunca desechará del todo a Israel en Jeremías 33:25. Así ha dicho Jehová: si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. Oh, aleluya. También nos habla Jesús de cómo en la regeneración los apóstoles se sentarán en 12 tronos para gobernar sobre Israel, según leemos en Mateo 19:25. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando se sentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y complementamos leyendo de esta regeneración que incluye cielos nuevos y tierra nueva en Apocalipsis 21:1,
y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar no existe más. Y vi que descendía del cielo de Dios la ciudad santa, una nueva Jerusalén, dispuesta como una novia ataviada para su esposo. Y seguimos en el verso 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, descendiendo del cielo de Dios. Y saltamos al verso 12. Tiene un muro grande y alto, el cual tiene 12 puertas, y sobre las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Sí, hermanos, la nueva Jerusalén, capital de Israel, la Jerusalén que desciende del cielo en la regeneración al final del libro de Apocalipsis, tiene 12 puertas, y cada puerta pertenece a una de las tribus de Israel. Es decir, que para entrar en la nueva Jerusalén debemos pertenecer y haber sido injertados en alguna de las tribus de Israel, del verdadero reino de Israel, que es el de la fe y la promesa, pues la fe te injerta en la nación de Israel, así como Rahab y Ruth, ambas extranjeras, fueron incluidas y participaron de la ciudadanía israelita. Y también por la fe muchos de los que salieron de Egipto junto con Israel, gentes de muchas naciones extranjeras, también por la fe fueron injertados en Israel. Y sabiendo que lo principal es la fe que genera arrepentimiento y además nos regenera de dentro hacia afuera, esperamos alegres y pacientes la restauración y regeneración de todas las cosas. Y finalizando, vimos como la nueva Jerusalén representa a Israel y a sus 12 tribus, y que nuestro Rey Señor vino del linaje de Judá, de Israel, y si Él es Rey de Israel, nosotros deberemos pertenecer al reino de Israel. Y pensemos que así como nosotros estamos compuestos de cuerpo, alma y espíritu, el verdadero Israel de Dios también debe ser físico y espiritual a la vez, no solo físico o solo espiritual. Ahora recordemos que las naciones serán benditas en la simiente de Abraham, Isaac y Jacob, es decir, en Jesucristo, el león de la tribu de Judá, y son sostenidas en el Dios de Israel, a quien deberán seguir y adorar todas las naciones, dejando todas sus culturas, denominaciones religiosas e idiosincrasia, para conformarse y hacerse según la forma del corazón de Jesucristo, el Rey de Israel. Y las naciones se injertarán en Israel, el pueblo escogido y elegido para ser una nación santa conforme a la voluntad de Dios, la palabra de verdad, conforme a Jesucristo, quien es la imagen del Dios vivo. ¡Oh, aleluya! Que la paz sea con ustedes, y que Dios nos guarde y bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Amén. A Él es el imperio, la gloria, el honor, el poder, la alabanza y sabiduría, por los siglos de los siglos. Amén y amén.